Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Es la tercera parte de esta enseñanza que le pusimos por nombre Jehová caminaba con José o estaba con José. Y bueno, el plan de Dios se cumplió cuando José se convirtió en el salvador de su familia y de Egipto durante la hambruna. Esto lo podemos ver en Génesis 50:20. Lo que sus hermanos quisieron para mal, Dios lo usó para bien. Dios tiene el poder de convertir nuestras situaciones más difíciles en oportunidades para su gloria. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y mártir cristiano, explicó: Dios no nos guía a través de la lógica humana, sino a través de su propósito y su voluntad. Bonhoeffer subraya que el plan de Dios para José no siempre tenía sentido desde una perspectiva humana, pero se cumplió perfectamente según la voluntad divina. Esto nos anima a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él siempre lo cumplirá. Debemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos su plan. La historia de José nos enseña a confiar en la soberanía de Dios y a esperar en su propósito. José es un ejemplo de fe, y para todos nosotros podemos ver esto en Hebreos 11:22. Su vida nos enseña a mantener la fe incluso cuando no entendemos los planes de Dios. La perseverancia de José es un recordatorio de que debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Martin Lloyd-Jones, un destacado predicador galés, afirmó: la fe es el rechazo de ver con los ojos naturales y confiar en las promesas de Dios. Lloyd-Jones enfatiza que la fe de José no se basaba en lo que veía, sino en las promesas de Dios. Esto refuerza la importancia de confiar en Dios y perseverar, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Las lecciones de la vida de José son relevantes para nuestras vidas hoy. Debemos aplicar estos principios en nuestras propias circunstancias. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la vida de José a nuestras vidas hoy? Primero, debemos confiar en que Dios está con nosotros en todas las circunstancias. Segundo, debemos usar nuestros dones y habilidades para su gloria. Finalmente, debemos recordar que nuestras pruebas tienen un propósito y que Dios está trabajando en nosotros para cumplir su plan. La historia de José nos anima a mantener la fe y la esperanza, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. En nuestras pruebas debemos recordar que Dios está con nosotros, no importa cuán difíciles sean. Nuestras circunstancias pueden ser cambiadas por Él, porque Él obra en las dificultades, Él obra en nuestras debilidades. Podemos confiar en que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Debemos usar nuestros dones y habilidades para servir a Dios y a otros. Dios nos ha dado talentos por una razón y debemos ser fieles en usarlos. Finalmente debemos confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Debemos recordar que Dios tiene un plan y que Él está trabajando en nosotros para cumplir su propósito. Que estas lecciones
nos inspiren a confiar más en Dios y a seguir sus caminos con fe y perseverancia. La vida de José es un testimonio poderoso de la presencia y el propósito de Dios. A través de las pruebas y las bendiciones, Jehová estaba con José. Esta historia nos enseña que Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos. Nos llama a confiar en su plan y a perseverar en la fe. Reflexionemos sobre cómo podemos ver la mano de Dios en nuestras propias vidas y cómo podemos responder con fe y obediencia. Que la historia de José nos inspire a seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan siempre es bueno. José nos muestra que Dios está con nosotros en las pruebas y en las bendiciones. Debemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él siempre lo cumplirá. La historia de José nos anima a mantener la fe y la esperanza, sabiendo que Dios está siempre con nosotros y que su plan es perfecto. Reflexionemos cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas y cómo podemos confiar siempre en la presencia y el propósito de Dios en cada circunstancia. Mil bendiciones.